Vamos a hablar ahora del caso Papá Pitufo. Siguen apareciendo más aristas con este personaje. Una de las últimas denuncias las hizo el secretario de Transparencia, publicando unos audios donde menciona a la exdirectora de aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria. Doctora Gaviria, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buen día para usted. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Gracias a ti por esta oportunidad y a toda tu audiencia. Doctora Gaviria, ¿escuchó los audios? Sí, por supuesto. ¿Y qué opinión le merece? Pues lo primero es que preocupa que un funcionario de alto gobierno, como es el secretario de Transparencia, que además es abogado, desconozca principios como debido proceso, igualmente la presunción de inocencia, y saque a la luz unos elementos material probatorios que deben ser analizados y discutidos en proceso judicial, no en medios. Pero bueno, ya lo hizo y eso es, habría que preguntarle a él. Tengo una hipótesis, y es que lo que se pretendía es hacer parecer a una exfuncionaria del gobierno del señor Duque, del expresidente Duque, como corrupta para, digamos, desviar la atención de lo que hoy se está discutiendo de la presunta financiación de la campaña del señor presidente Petro, infiltrada igualmente presuntamente por este bandido alias Pitufo. ¿Pero usted en realidad es funcionaria del gobierno Duque o es funcionaria de carrera? Yo no fui funcionaria de ningún gobierno. Yo fui funcionaria durante 30 años, funcionaria de carrera administrativa. Tuve el honor de ocupar varios cargos directivos, desde jefe de fiscalización aduanera en Medellín hasta directora de gestión de aduanas. Durante mi trayectoria, 30 años, pues estuvo presidentes como el expresidente el expresidente Uribe, el expresidente Santos, y cuando obviamente paso yo en comisión a la Secretaría de Transparencia, porque estuve en comisión, estuvo el expresidente Duque, pero te digo, yo fui siempre funcionaria de carrera administrativa, yo no tenía ninguna injerencia nunca he tenido ni pretensiones, ni nunca tuve pretensiones políticas ni monetarias. Entonces yo netamente técnica. Escuchemos uno de los audios, a ver. Le hicieron un atentado, pero ese atentado que le hicieron en Buenaventura cuando hizo eso fue falso. ¿De quién va a pasar un atentado? ¿Quién va a hacer un atentado en una isla? ¿Usted sabe que donde está la DIAN es una isla? Sí. ¿En Buenaventura? ¿Vos conoces Buenaventura? No, señor. Eso no lo hace nadie. Van y se paran en el puente del comercio y ahí no pasa nadie. Para los policías, ahí no pasa nadie. Cogen el que sea. Entonces, pasó un hizo dos tiros. ¿Ella era directora de la DIAN? No, ella intervino la DIAN de Buenaventura. La que ella fue la que le bloqueó los contenedores. Ella intervino. Y pasó quién sabe. Yo sé quién pagó para eso. Es un carga. ¿Cómo es que se llama? El NINS. Pasaron y tan. Imagínate, ella estaba con quién. Estaba con el administrador que era un capitán. ¿De qué atentado está hablando? ¿De qué? Atentado está hablando, doctora Gaviria. Yo tuve 3 atentados. El primero fue en Medellín en el año 2003. Ahí tuve pérdida de mi ojo derecho y varias operaciones, varias intervenciones de reconstrucción facial. El segundo atentado fue en La Guajira y el tercer atentado fue en Buenaventura. Yo en ese entonces, eso fue 2017, yo era directora de gestión de aduanas nacional. Había muchas preocupaciones por parte del entonces director general, el doctor Santiago Rojas, porque llegaban muchas denuncias de Buenaventura y adicionalmente en ese entonces había un administrador o un director seccional que era de la Armada, a él lo llaman a calificarse en servicios, se le ofreció a varias personas que se fueran de director seccional, no quisieron,
Y obviamente el director me dijo, pues sí, asúmelo tú, yo lo asumí. Entonces yo estuve encargada durante de agosto a diciembre del año 2017. Antes de ese atentado recibí un correo, mi correo oficial de la DIAN, donde una persona me decía, jefe, presuntamente era una funcionaria, acabo de salir de una reunión en Cartagena con gente muy peligrosa, están muy enojados porque usted prácticamente les tiene frenado el negocio, cuídese mucho que van a atentar contra su vida. Eso fue informado a la Unidad Nacional de Protección, igual al director y bueno, y seguí trabajando y efectivamente ese día estábamos en una reunión con todos los directores a nivel nacional porque estábamos mostrando todas las estrategias que habíamos implementado en Buenaventura y efectivamente atentaron contra mi vida. Es ridículo lo que dice el señor porque digamos que en un medio de transporte que a ti te disparen con una ametralladora, si no se llama atentado, ¿cómo se llama? Doctora Gaviria, ¿cómo era el manejo del puerto de Buenaventura cuando usted estaba en la DIAN? Ok, digamos no solamente Buenaventura, sino en todo el país. Yo cuando llegué de directora, fue 2012-2018, en el primer periodo estuve con el doctor Juan Ricardo Ortega, en el segundo periodo estuve con el doctor Santiago Rojas, y digamos que con ellos dos establecimos estrategia a nivel nacional para la lucha contra el contrabando. No solamente yo, digamos que la DIAN tiene administrativamente pues su jerarquía. Yo era la directora de gestión de aduanas, que tenía el manejo, todo el alineamiento en lo que es ingreso y salida de mercancía, y hay otra dirección, la de fiscalización, la dirección de porfa, o sea, hay varias. Y digamos que cada uno, dependiendo de nuestras competencias, establecimos unos planes específicos en todo el país, en las aduanas aéreas, en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres, de lucha contra el contrabando. Cuando llego a Buenaventura, establecí un plan específico, no solamente en el tema administrativo de personal, sino en la lucha contra el contrabando. Empezamos a verificar o a detectar ciertas tipologías del contrabando. Establecimos una sala de riesgo a nivel de la seccional y trabajando con la sala de riesgo en Bogotá empezamos a perfilar todos los contenedores con estos perfiles, digamos que en estas tipologías, empresas o más bien importadores inexistentes, empresas que se constituían con unos capitales pequeños pero con unas grandes cantidades de importación. Sí. Precios ostensiblemente bajos, bueno, una serie de tipologías empezaron a aumentarse en los reembarques, es decir, la mercancía no se nacionaliza sino que sale. Lo mismo que son las prórrogas de almacenamiento, porque digamos que el mensaje era que yo iba a estar temporalmente. Cuando empezamos a establecer todas esas tipologías, todo lo que se inmovilizaba se aprendía. Te cuento que inclusive los almacenes generales de depósito eran sorprendidos porque en la historia de la DIAN no se había hecho tantas incautaciones como las que hicimos en Buenaventura. Ese capítulo de Buenaventura es capítulo aparte. Vamos a escuchar el segundo audio. A ver. ¿Eres un billete? Necesitamos un dólar. ¿Qué mensual? Usted 300 mensual. ¿Sí? Y yo 90 millones. Y para mí quedó que costó 40 millones. Mañana la mañana. Tenemos este problema. Esto es. Ya se había ido para Bogotá porque ya. Eso todo el mundo para sacar contenedores de mi demanda. Mira, yo tenía 67 tenía. Tienen parqueros, saquen niñeras, tú sabes que no sacan en las niñeras que son las urbanas, saquen guarde, y saquen, y vaya entregue, y saquen y vuelvan a los carros. Bueno, doctora Gaviria, esta es de las acusaciones más, más graves. ¿Qué responder a esto? Dice, pidió 90 millones de pesos. ¿Usted qué responde?
Eso es falso, absolutamente falso. Yo nunca tuve ningún contacto personal con este señor, ni ninguna comunicación por ningún medio. O sea, eso es absolutamente falso. Yo en mi carrera en la DIAN durante 30 años sí te puedo decir que recibí bala, más nunca ningún ofrecimiento de dinero, ni nunca recibí ningún soborno. O sea, igual pues es un tema que se puede perfectamente verificar con lo que ha sido mi único ingreso, que fue en su momento el salario de la DIAN y hoy mi pensión. Pero eso es absolutamente falso. Ese es un punto muy importante, doctora Gaviria, el sustento de las pruebas que usted tiene para desmentir lo que dice Papá Pitufo en los audios. Al mismo tiempo, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, ha dicho que las acusaciones con su contra son un montaje, pero cita lo que usted acaba de citar, y es el tema del patrimonio. ¿Cómo se puede sustentar como prueba a través de su patrimonio que estos sobornos que menciona Pitufo son falsos? Pues mira, fácil. Digamos que cuando igual el doctor Juan Ricardo Ortega en su momento hizo un concurso meritocrático al interior de la entidad para la dirección de aduanas, yo me gané ese concurso y empecé ahí. Por el tema de riesgos que eso significaba, pues mi familia salió del país y desde el momento en que mi familia llega a este país, pues nosotros debemos presentar los taxes y como familia, y uno de los soportes para presentar los taxes aquí en Estados Unidos es la declaración de renta en Colombia. No solamente está verificado, se puede verificar eso, sino que hay un documento que se llama Bienes en el Exterior, donde siempre yo he informado lo que tenemos aquí en Estados Unidos. ¿Qué tenemos aquí en Estados Unidos? Una casa que compramos con la venta de la casa que teníamos en Medellín y un préstamo que hice al Banco de Bogotá. Esa es una casa familiar. Y obviamente mis ingresos están también reportados en la declaración de renta, que es soporte de los taxes aquí en Estados Unidos. Entonces fácilmente pueden igualmente verificar cuentas, pueden verificar las cuentas de mi familia y en absoluto. O sea, yo he vivido y seguiré viviendo, como te digo, viví con mi salario y ahora estoy viviendo con la pensión. Igual te comento una cosa, yo en este momento, más o menos hace 6 meses, me puse a trabajar en un almacén de elementos decorativos de hogar. Estoy ganando $13 hora, ni 13 porque se le sacan a uno los temas para el Estado y son más o menos $11 para ajustar la pensión y poder soportar los gastos de la casa, porque aquí en Estados Unidos se gastan en dólares y mi pensión es en pesos. Entonces se puede verificar perfectamente. Perdóname, doctora Gaviria, es decir, ¿a usted le toca seguir trabajando para sostenerse? Claro, claro. Es que, Juan, yo vivo en Estados Unidos y aquí se gasta en dólares y mi pensión Pero es en pesos. ¿a usted le tocó salir a Estados Unidos por su seguridad? Pues digamos por dos razones. La primera, yo llevaba 10 años alejada de mi familia, porque mi familia durante mi gestión, pues obviamente sabíamos el riesgo, porque el primer atentado mío fue en Medellín y obviamente sabíamos el riesgo que yo iba a asumir en el cargo de directora general de aduanas y por eso mi familia salió y obviamente pues con que hemos sostenido, con mis salarios estuvieron, igualmente con el trabajo de mi esposo acá. Llego, obviamente recibo la pensión, pues obviamente la pensión es mucho más, pues uno no va a recibir el salario completo y mi pensión es en pesos. Y entonces a mí obviamente en este momento yo estoy trabajando, hoy no puedo ir a trabajar por esta entrevista, pero estoy trabajando part-time, o sea, tiempo parcial, porque desde que llegué a este país empecé a estudiar inglés porque quiero aprender el inglés y poder conseguir un mejor trabajo. Pero en este momento, claro, pues como te digo, aquí es en dólares, pues tengo que seguir trabajando honestamente en un almacén de venta de artículos de hogar.
Sí. Y no tengo... Claro. Usted ha nombrado también unos chats donde le pedían a usted reuniones en Palacio. ¿Reuniones con quién, doctora Gaviria? Sí, mira, eso inclusive importante el contexto. El año pasado, cuando sale un fragmento en Noticias 1 de la imputación de cargos de este señor, donde él me menciona, y él habla de que supuestamente yo le estoy pidiendo una entrevista con el hermano del presidente, eso tiene una coincidencia con lo que me pasó a mí en el año 2022. Yo, cuando, digamos que en el 2018 llega una nueva administración a la DIAN y obviamente el nuevo director llega con su equipo de trabajo, me encarga de la dirección seccional de Medellín, trabajé más o menos un año, 2019, y 2019 hasta el 2022 estuve en comisión de servicio en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. No era la secretaria, yo era la coordinadora de denuncias y la secretaria era la doctora Beatriz Londoño. Regreso a la DIAN y recibo una llamada a través de alguien de la DIAN donde me dice llame a esa persona. Esa persona, Carlos Guzmán, se presenta como funcionario de Presidencia de la República. Menciona que el señor presidente de la República, el doctor Petro, me quiere como directora de aduanas. Pues para mí, pues sí, un honor que el señor presidente me considere para eso. Y el señor dice en medio de las conversaciones que sí, pero que primero me tenía que reunir con su hermano. Yo le dije, ¿cuál hermano? Me dijo, Juan Fernando Petro. Juan Fernando Petro, para que te reúnas con él. Pero la condición era que me reuniera con él en un hotel cerca a la DIAN, el Hotel Ópera. Yo le dije, mire, no, si lo institucional se maneja institucional, si quieren, si el señor presidente me quiere como directora y quiere que hable con su hermano, yo me reúno o en la DIAN o en presidencia, no por fuera de la DIAN, para nada. Bueno, las conversaciones me parecieron inclusive bastante inusual, me insistieron mucho. Después este señor Carlos Guzmán me dice, mire, la están esperando, yo solamente soy intermediario, por favor comuníquese entonces con el asesor del señor, Pero esa parte es importante, doctora Gaviria. ¿Intermediario de dónde? ¿Exactamente de qué parte de presidencia, consejería de regiones? Sí, de la Consejería de Regiones. Él se presentó como funcionario de la Consejería de Regiones. ¿Y esa gente efectivamente trabaja en Palacio? ¿Usted logró comprobar eso? No, no sé. Realmente eso, inclusive, para terminar, enseguida retomo, eso se puso en conocimiento de la Fiscalía para que verificaran el tema, porque realmente no sé, no sé. Entonces, este señor siguió llamándome, inclusive me dijo que por favor me comunicara con el asesor del hermano del presidente, un señor César Valencia. El señor me escribió y me dijo, doctora, aquí la estamos esperando, y yo no voy a ir a esa reunión, si quiere con mucho gusto, en la presidencia o en la DIAN, y además estoy muy ocupada, lamento mucho. Entonces después organizamos la reunión en Palacio. Entonces, esa coincidencia fue la que me parece una coincidencia frente a lo que dijo este bandido Pitufo. Sí. Doctora Gaviria, usted me ha relatado todo esto. Quiero preguntarle, ¿qué referencias durante su trasegar en la DIAN tenía de papá Pitufo? Digamos que desde la época del doctor Juan Ricardo Ortega, inclusive recuerdo que hubo una aprehensión grandísima en Cali, donde salió inclusive en una rueda de prensa el general Naranjo y mencionó que ese contrabando era de Diego Marín. Después, digamos que en investigaciones que hacía la Fiscalía,
igualmente denuncias que hacía la DIAN, porque la DIAN es un ente administrativo no judicial. Cuando hay una aprehensión se pone en conocimiento de la Fiscalía. También escuchaba del señor. En reuniones con organismos internacionales también escuché el nombre del señor como narcotraficante y lo escuché cuando llegué a Buenaventura. Sí. ¿Nunca usted recibió un ofrecimiento, un intento de soborno? Jamás, jamás en mi vida. ¿Nunca Digo, le tocó ni siquiera rechazarlo? Nunca, nunca recibí un soborno ni un ofrecimiento de dinero durante mis 30 años en la DIAN. Jamás. Sí. Hay una historia que usted tiene, doctora Gaviria, y es la historia de un atentado, inclusive usted esperando un hijo. ¿Cómo Sí. fue ese atentado? Esto fue en el año 2003. Ese fue el primer cargo que yo ocupé en la DIAN, jefe de fiscalización aduanera. Hicimos un gran operativo en los San Andresitos, del San Andresito de Medellín. Inclusive fue histórico porque se sacaron más o menos 10 camiones de mercancía de contrabando. Fue un buen operativo y a raíz de eso, en su momento la subdirectora me pidió que armara un operativo muy parecido en Pereira, porque hacía 10 años no habían podido lograr ingresar a los San Andresitos de Pereira. Lo hice allá. Después me ofrecieron que hiciera uno en Bogotá. Ahí me di cuenta que estaba en embarazo y lo coordiné desde Medellín. Después de esos operativos llegaron varias denuncias, inclusive a los mismos funcionarios de la DIAN Medellín, donde decían que los de Hueco estaban muy enojados conmigo, que me iban a mandar a matar. Y efectivamente así fue. Iba rumbo para mi casa y recibí 6 disparos. Yo tenía 2 meses de embarazo, perdí el ojo derecho y he tenido pues otras pérdidas que he tenido y más o menos 20 operaciones reconstructivas faciales. Tuve fractura en la clavícula, en este dedo pues, igualmente reconstrucción. Bueno, ese fue mi primer atentado. A partir de ahí, obviamente, la DIAN, inclusive la DIAN pidió asilo político en Canadá. Canadá lo negó, diciendo que ese era el riesgo que yo tenía que asumir. Entonces, ese fue mi primer atentado. Sí. Ya para finalizar, doctora Gaviria, ¿usted sabía que esto se veía venir? Es decir, ¿sabía que estos audios iban a salir? ¿Conocía usted antes de que el secretario de Transparencia lo sacara la existencia de los mismos? Lo conocí el año pasado, más o menos en septiembre, un fragmento de una audiencia de imputación de cargos, donde Noticias 1 lo publicó y mencionó mi nombre, este señor. A partir de ahí, contraté abogado, pedimos a la fiscalía si yo estaba imputada e igualmente mandamos toda esta información que le comenté que me trataron de contactar, bueno, etcétera, etcétera. Y la fiscalía contestó que no tenía ninguna investigación y frente a lo otro, pues que no hacía parte de lo mismo, pero sí se puso en conocimiento de la fiscalía, pero lo supe el año pasado. Fragmentos, no lo completos. Sí. Es la exdirectora de aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria. Doctora Gaviria, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. No, a ti muchas gracias y vuelvo y recalco. Nunca conocí personalmente a este señor. Papá Pitufo, Diego Marín, y obviamente seguiré adelante. Dios está conmigo, Dios sabe la verdad, Dios todo lo ve y voy adelante con todo este tema. Y muchas gracias por esta entrevista.